Bueno, avísenme si yo no escucho por alguna cosa de que esté entrando la Ale o alguien más que se me esté escapando. Pablo me parece que también falta. Bueno, ¿por qué muestro? No, profe, que estoy acá. Ah, estás ahí, Pablo. Perdón, perdón. No te había visto, porque no te saludé, ese es el tema. Bueno, más que obvio el motivo gráfico de la etapa, aunque por ahí alguno puede preguntarse por qué poner un producto. Porque creo que el tema del packaging también se asocia mucho a la idea del cartel. En definitiva, los primeros packaging no fueron otra cosa que un cartel adosado a la caja, al contenedor del producto que se estaba vendiendo. Conmigo en historia han visto el caso del jabón Sunlight, entonces después, cuando lo veamos en particular, vamos a charlar en la diapo. Justamente hoy, revisando el material, me di cuenta de algo interesante, que ayer yo les preguntaba, ¿les interesa ver lo del cartel? ¿No les interesa? Estuve revisando. Yo tengo todos los años guardaditos ahí prolijitos. Y justo en el 2017 no di una clase de cartel, ni una clase ni una segunda clase para la unidad de arte del siglo XIX, sino en realidad di una sola clase en donde di pintura y cartel, lo que obviamente deprecia al segundo tema, porque cuando ya llegan a esa altura de la clase ya no dan más, yo tampoco, generalmente paso las diapos más rápido porque me pongo demasiado vueltero al inicio. Así que viene bien que justo sean ustedes con los que podamos revisar esto. Lo que pasa es que he armado una clase excesivamente larga, así que vamos a tratar de ir rápido, al menos caso por caso. Esto simplemente como para recordar la temática que trabajamos ayer y algún par de cosas que por ahí encuentro revisando algún otro material o viejas clases o algunas otras versiones, y encontré esta que es la primera imagen pública, digamos, de lo que sería nuestra ciudad, al menos en la que tenemos sede, más allá de que la Caro está en Jujuy y más de uno debe estar por ahí dando vueltas en el país. Este es el primer daguerrotipo que se conserva y se conoce de nuestra catedral y de lo que es la plaza principal, simplemente como referencia y como link de lo que vimos ayer. Lo mismo que hablamos ayer con la foto esta que subió Ignacio de la bestia esta arrancando una muela, siempre en la foto, y yo también les comentaba algo, y sobre todo en función de un programa del canal Encuentro, que les recomendaría que vieran. Ya voy a chequear bien cuál es el nombre, porque yo estuve buscándolo para poder descargarlo de la plataforma Contar y encontrar no lo encontré. Porque la verdad que está muy bien hecho, es una producción argentina y justamente trabaja sobre esto, sobre la investigación de la fotografía antigua. Y acá también hay montones de cosas que uno podría, desde la edad de los árboles presentes, más de 150 años, 170, 190 años después, 100, 180 años, 170, 180 por ahí. Eh, También la presencia de algunos elementos que ya en la ciudad no existen, como toda esta, este patio lateral de la catedral, que hoy en realidad toda la calle avanza a partir del propio muro lateral de la catedral, digamos, la calle 27 de abril. O sea que esta fila de árboles no está. Y cantidad de cosas que no podría analizar, pero no nos vamos a detener en fotografía, que ya hablamos ayer de eso. Ayer nos ocupamos del cartel en el siglo XIX y recuerden de la importancia que tuvo la aparición de la cromolitografía. Yo estoy repasando, por ahí uno se pone a repasar y a estudiar, este, no dejen de hacerlo nunca, me acuerdo que siempre me lo recomendaba un médico amigo, cuando me recibí me dijo, no dejes de estudiar. Y en realidad, si voy a ser sincero, cuando me recibí, lo que en verdad pasó es que empecé a estudiar. Tengo que ser sincero con eso. Antes era bastante vago. Eh, y encontré que después de la invención de Sennefelder, que es el inventor de la litografía, a fines del 18, eh,
sistema del que yo les comentaba ayer, con la porosidad de la piedra y eh, cómo se tapaban esos poros con algunas ceras y después a partir de eso se imprimía. Con la invención de la cromolitografía se aceleró muchísimo la difusión del mensaje vía cartel por la cantidad enorme de alternativas de comunicación que daba el uso de colores. El tema es que, según el libro de Müller-Brockmann, después cuando les pase ese material, van a ver que, según él, la cromolitografía se inventa en el 1820 aproximadamente. Y más vale que le van a tener que creer más a Müller-Brockmann que a mí. El tema es que mi confusión aparece porque en realidad la aplicación de la cromolitografía es mucho más, está mucho más difundida para, para fines del siglo XIX en el último cuarto. Recién veíamos una exposición en Cincinnati, una exposición internacional, muchísimas se hicieron en Estados Unidos, como vieron. De hecho, nosotros hemos visto en el 76 se hizo en Filadelfia, en el 93 en Chicago, las de Maryland, acá acabamos de ver en Cincinnati, en Nueva York. Muchísimas exposiciones internacionales se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX en el territorio norteamericano. Acá dos cromolitografías, una vendiendo justamente una máquina, una imprenta, digamos, de estas rotativas, pero una imprenta, digamos, de carteles, una imprenta litográfica, digamos. Y lo de abajo, que siempre lo muestro como anécdota, creo que lo mostré en el 2017 cuando la mayoría de ustedes hizo primer año, que es lo que podría estar probando el origen de la palabra carrusel en castellano, que nosotros le llamamos carrusel, a lo que es una palabra compuesta en inglés que sería carry us all, o algo así como llévanos a todos, que sería esta calecita en términos bien populares. Una linda cromolitografía, simplemente una anécdota. Bueno, el cartel es una herramienta, un canal de comunicación estrechísimamente ligado al arte, a la pintura. A la pintura o digamos al arte gráfico en general, como arte mayor, aunque hay una instancia de comunicación intermedia entre arte y artesanía, que es el grabado. Si ustedes se acuerdan, yo hablé mucho cuando estuvimos hablando del libro ilustrado de Alberto Durero, un gran pintor alemán, que era muy afecto al grabado como medio de comunicación y fundamentalmente porque también era a ver que viene alguien ahí, vamos a darle acceso. La Lu de nuevo, ¿te habías ido, Lu? ¿O cambiaste de cuenta? Sí, creo que estaba con otra, creo que era la UNC. Ah, volvió a entrar con otra. Bien. Como decíamos, el grabado es como una especie de, para muchos pintores, considerado casi como un arte menor. Entonces, no era tan difundido, aunque en realidad era una técnica bastante difícil, pero muy bella en cuanto a los resultados. Acá estamos viendo uno de Walker para lo que luego se transformó a través de Collins, que es quien estaría acá señalado como autor final de lo que sería el cartel para una obra de teatro allá por fines del siglo XIX, en 1870 y cuánto, para 1871. Siempre vamos a encontrar una relación estrecha entre arte y cartel, pero mucho más ligado a el artista mucho más ligado a las tecnologías de impresión o de imprenta o de reproducción masiva, más que a las técnicas de arte único, digamos, como podría ser la pintura, qué sé yo, al óleo o con algún tipo de otra técnica.
Eh, Nada, eso. Comenzar con esa idea de que eh, si se quiere esa necesaria fusión entre arte y artesanía tan, tan plantada como bandera por esos importantes personajes del siglo XIX que ya conocimos, como el caso de William Morris, y después durante el siglo XX con las primeras escuelas de diseño, en el caso de Gropius o los rusos, en donde primero empieza a plasmarse de manera mucho más efectiva es con lo que sería el arte gráfico o esas primeras aproximaciones al diseño gráfico. Eso también se ve en la enorme cantidad de publicaciones más periódicas, como podrían ser los diarios, revistas o mismos libros. La revista es un producto, es un invento, si se quiere, o es un formato del siglo XIX y es una oportunidad a partir de su tapa o de su portada de el lucimiento o del trabajo de muchísimos artistas o diseñadores. En este caso con Tits, que era un tipo que trabajaba en Estados Unidos para la Harper's. La Harper's era una importante revista que todavía sobrevive en Estados Unidos, es más, con varios sucedáneos, o sea, con varias revistas, como especie de spin-off de la revista original, y acá con una tapa para la Navidad, que yo la traje también de 1863, que tiene muchos elementos propios de lo que se estaba discutiendo en el Arts and Crafts, con esta necesaria vuelta hacia lo previo a lo moderno o al humanismo, volver un poquito más a esa expresión más medieval, tan cargada, a la que generalmente nos tenían acostumbrados los grabadores en madera, que eran los que ilustraban los libros manuscritos. Por eso yo le decía en algún momento, en en una página de un libro manuscrito, de una ilustración para un libro manuscrito, que lo guardaran en la memoria, porque durante el siglo XIX íbamos a ver ese tipo de representaciones como vueltas a la vida. De hecho, íbamos a ver una cosita de un tapiz de William Morris, que también apunta para el mismo lado. Otra de las cosas que aparecen, aparte de la revista, durante el siglo XIX, fundamentalmente en su segunda mitad, es también a caballo de las revistas o de los periódicos, es el cómic. El cómic, espero haberlo comentado en el 2017, si no, y si lo comenté, espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan o no lo comenté, acuérdense de que el cómic, como lo conocemos hoy, con esa estructura de viñeta eh, o de cuadrito sumado a cuadrito que va construyendo una historia con cierta correlación, eh, a partir de un mensaje, de un poco lo que también algunos hicieron, me acuerdo con el trabajo que les pedí en la primera semana, me acuerdo de Nacho con el tema del café, que había una sucesión de imágenes que llevaban desde un inicio hasta un final. Por esa idea de continuidad y de cuadritos nace con Richard Outcault sería, no sé cómo se pronuncia en realidad, que es el inventor de un personaje que fue The Yellow Kid. The Yellow Kid aparte tiene si se quiere, importancia histórica de haberse plantado como el mojón del nombre de lo que hoy conocemos como prensa amarilla. The Yellow Kid es es un personaje que aparece en un diario propiedad de Pulitzer, que quedó tan marcado por haber sido responsable o corresponsable de la generación de un tipo de periodismo tan negativo, es como que después, como que impulsa lo que sería esa premiación para el buen periodismo que hoy todavía sobrevive en ese contexto. Oldcat eh, inventó este personajito que era una especie de niño, no solo con cara de tonto, pobre, porque era como bastante peyorativa la figura, eh, lo que también contribuyó mucho a la construcción de esa cosa de la prensa amarilla, que era un personaje que se divertía difundiendo algunas noticias con demasiada poca fuente, digamos, de seriedad.
se la agarraba con los personajes públicos de la época, como políticos, artistas y demás. Si googlean van a encontrar varios casos o varios episodios de Yellow Kid, que tuvo un éxito, digamos, arrasador. Hizo que el diario de Pulitzer se vendiera y mucho. Entonces, después de haber revisado esas apariciones que en el siglo XIX hay de lo que serían nuevos medios de comunicación, como podrían ser las revistas, como podría ser la historieta o el cómic, o como podrían ser también, a partir de lo que vimos en la tapa, el packaging de productos o el envoltorio de productos. Nos vamos a volver un poquito atrás para revisar, ustedes saben cómo soy yo de ir y venir, algunas cosas que empezaron a advertirse en la pintura durante el siglo XIX y permitieron, cuando uno revisa, ahora es como esta famosa frase que da vueltas por ahí, es muy fácil leer las noticias con el diario del lunes, digamos, o leer la realidad con el diario del lunes. Es muy fácil revisar la historia si uno tiene perspectiva e información suficiente, si uno construye esa complejidad a partir de la mayor cantidad de datos. Entonces, ver hoy la historia de la aparición del cartel o de la comunicación gráfica, a partir de lo que la pintura empezó a mostrar, es mucho más fácil. Muchos de los grandes maestros de la pintura, en toda la historia de ese fabuloso arte, han mostrado muchas veces estrategias de comunicación bastante llamativas y efectivas. O sea que probablemente lo que yo les muestre ahora no sea tan llamativo ni innovativo desde la técnica en sí, o desde la estrategia en sí, pero sí desde la toma de conciencia. En esta pintura que Francisco Goya hace para los famosos, tristemente famosos fusilamientos el 3 de mayo de 1810, la pintura es de 1814, pero en realidad lo que está recreando ahí es un hecho histórico que tiene que ver con la invasión de Napoleón, justamente que hasta se linkea con nuestra historia, porque es la que permite, a partir de la cefalía en la monarquía española, tener acá la oportunidad de decir somos un pueblo independiente. La Revolución de Mayo, en definitiva, se dio por eso. Si Napoleón no hubiese invadido España y no hubiese desbancado al rey de su trono, al menos temporalmente, probablemente nosotros hubiéramos sido colonia por mucho tiempo más. Bueno, pero desde el punto de vista de la comunicación visual, fíjense con claridad cuál es la estrategia que Goya busca para poder focalizar el centro de la mirada en ese pronto a fusilar, ese muchacho pronto a ser fusilado, a partir de esa lámpara de tela, esa lámpara de campaña, y esa camisa blanca, que también representa mucho desde lo simbólico en función de justamente la pureza de ese color, pero también el contraste que uno sabe va a producirse en segundos con la sangre. Fabulosa pintura de Goya, terrible, dura, como todo lo de Goya. Goya es un tipo muy ácido, muy directo, muy honesto con su arte. Esa honestidad es alguna de las cosas que van a empezar a adelantarse. Del mismo modo que la pintura de Turner. Fíjense, acá el foco es más dinámico, es más un torbellino, es como un remolino, es como una especie de embudo que nos lleva hacia el foco, hacia el vapor, hacia el barco de vapor, a partir de todo el despiole que se arma entre nubes y olas, hasta en una tremenda confusión. Uno no sabe si dónde empieza y dónde termina una cosa y la otra, dónde está el horizonte. También claramente es un precursor Turner en esta manera de mostrar un mensaje con mucho más dinamismo de lo que se venía mostrando previamente con la pintura. Esto como ejemplo de equilibrio en la composición de una imagen, esto de lo que hemos estado hablando tanto, ¿no?
a partir de cómo focaliza Everett Millet el centro de la imagen a partir no solo del beso de María sobre el rostro de Jesús, sino de la mirada de todos los personajes. Ana, la abuela, sus hermanos o primos, según lo que puedan o quieran ver algunos, o la mirada de José, un José extraño, un José más, no hablamos de raza, porque ya eso está desterrado de la biología, no hay razas humanas distintas, pero hay como una contextura más caucásica, digamos, nada que ver con la contextura más propia del norte de África o del Medio Oriente, a la que pertenece más al pueblo judío, digamos. Esa cuestión medio oriental con una tez mucho más morocha, con una abundancia de pelo, con rulos, como uno está acostumbrado a verlo a la figura de José. Lo mismo esta María, que parece una escocesa, igual que el propio Jesús, digamos. Parece más un escocés, parece una familia más de escoceses que de hebreos. Pero también se está comunicando con un contexto al que pertenece, digamos. Y el tema del foco, el foco está claramente indicado acá en todo, en la perspectiva, en el punto de fuga, pero también en la convergencia de las miradas, que me parece que es un elemento fundamental. Bueno, acá con el tema de la corrección óptica, de la que tanto hemos hablado, con algunas cosas hechas por los romanos y también por los griegos, la corrección óptica en realidad es una estrategia muy utilizada en la pintura y en la gráfica hoy, pero también en la pintura durante mucho tiempo. Quizá uno de los casos más conocidos, más cercanos a nuestra época, es el de Cézanne, que ya lo hemos conversado, esta cosa de correr la base de este frutero solo por una razón de equilibrio general de la imagen. O sea, hay una deformación adrede de un objeto que en realidad, en la realidad, digamos, no es así. Sin embargo, Cézanne lo pinta así para poder equilibrar finalmente la imagen. Es que uno, en verdad, si hace el esfuerzo de mirar fijamente a la pintura, cerrar los ojos y tratar de imaginar a ese pie centrado, y el equilibrio de la imagen cambia. Te van a decir que yo exagero, pero bueno, después háganlo. Acuérdense que Cézanne es el precursor de lo que luego sería el cubismo, ¿no? Acá con Manet, otro enorme pintor del siglo XIX, un poco como el padre o el abuelo de los impresionistas. Si hablamos de corrección óptica, Manet es el que se va al pasto, diríamos en términos vulgares y actuales. Pero se va al pasto con resultados eficientes. Porque él está mostrando a esta mesera o esta metra, o esta bartender, digamos que sería en términos actuales, bellísima mujer que está puesta exactamente en el centro de la escena. Como en todo bar, como en toda confitería, tiene un espejo detrás, que ayuda también al bar. Eso tiene una razón funcional que tiene que ver con cuando está preparando sus cosas, estar comunicado con el resto del ambiente, digamos. Que no le choren el coñac, digamos, hablando vulgarmente. Pero aquí, si Manet hubiera representado fielmente, según lo que la física o la respuesta de ese espejo hubiera arrojado en función del punto de vista que tenía él con respecto a la muchacha, esta imagen nunca se hubiera visto. Nunca se hubiera visto la espalda de la muchacha que está conversando con un señor con galera. Entonces, hay como una distorsión casi exagerada, pero con únicos fines comunicativos. O sea, Manet quería que se viera esta mirada casi cómplice, ella de mucha tristeza y él como con desesperación, probablemente porque, no sé, uno empieza a hacerse la película, de que haya sido un tipo casado y que haya sido una relación clandestina para la época, y que ella con tristeza haya dicho no quiero más, o alguna cosa. Todo uno se puede construir toda la idea de la historia, o que en realidad él viene a decirle no te quiero más, y ella con tristeza y resignación acepta esa decisión. Montones de cosas que uno puede deducir de una sola imagen,
que Manet, insisto, con fines comunicativos distorsiona. Entonces, fíjense cómo a veces por eso yo les hablaba de la distorsión de la imagen como una estrategia de comunicación. Si uno no, no se sostiene tosudamente en algunas representaciones casi literales de la realidad para cuando tiene que presentar alguna cosa. Díganme si no han mentido alguna vez en un render. Seguramente que sí, tanto sea un render a mano o un render hecho con algún software. Siempre uno ha caído a veces en la mentira para poder comunicar alguna cosa. Seamos positivos en eso. No para ocultar errores o defectos del proyecto. Bueno, acá William Morris en este tapiz bello, muy bello, en donde este personaje Flora, que está un poco en representación de toda la vida vegetal del planeta. Cosa que amaba Morris en profundidad, digamos, y admiraba, digamos, era como su gran debilidad, ¿no? Todo lo que era el tema de la... Yo voy a abrir el WhatsApp por las dudas, porque veo que hay comunicaciones por ahí. Ahí está. No. ¿Quién no se robó una sombra en un render? Exactamente, Ignacio. Exactamente. Una sombra, una cuanta. Bien. Lo mismo que les decía con la tapa de Tietz de la Harper's, fíjense si esto no podría ser perfectamente, a pesar de ser de 1885, una página ilustrando un manuscrito de aquella época. No solo por el tipo de letra gótica, sino también por las características de la ilustración. En este caso era un tapiz. Esto simplemente lo muestro como anécdota, mientras me voy sirviendo agua, porque si no leyeran el nombre ahí, que lo tendría que haber apagado y haberles preguntado, haber hecho el jueguito, de apagar el nombre, mostrar la pintura y decir, ¿de quién se les ocurre puede ser? Y muy pocas hubieran dicho Vladimir Tatlin seguramente. Porque uno asocia a la idea de los constructivistas con una pintura muy, muy diferente. Lo que sí uno tiene que entender, es interesante ver la etapa expresionista de Kandinsky y de muchos de estos que empezaron con una pintura mucho más figurativa de la que le conocemos después. Nada. Vamos a arrancar puntualmente con todos estos antecedentes que yo les mostré alguna vez en Historia 1, en nuestra historia del diseño industrial, con respecto a la importancia que tiene la pintura como quiebre, como bisagra en la historia de la comunicación visual, ¿no? Nosotros lo vemos más relacionado con la idea de producto, pero bueno, ya vimos el Boulevard du Temple, el mismo que pinta Pizarro en uno de sus cuadros más famosos. Pizarro, en realidad sería porque es francés. En esa fotografía, en esa primera fotografía, o en realidad agarrotipo, para ser concretos. Después de toda esa evolución de la pintura que nosotros representamos en 3 revoluciones, no sé si se acuerdan, pero una era la de los temas, otra era la de la reacción de los colores en la retina, que era la última de los impresionistas. Las 2 primeras tenían más que ver con los temas y con una focalización más en lo humano de la pintura y no tanto en lo sacro, en lo sagrado. Después de toda esa generación de pintores y pintoras, mucho menos conocidas, pero también son importantes, ya vamos a ir incorporándolas de a poco. Están estos 3 personajes que son los responsables de las realmente vanguardias artísticas que se dieron al principio del 20, como son Cézanne, del que ya vimos un cuadro, Gauguin, que no vamos a ver ninguno, creo, sí, capaz que uno, y Van Gogh. Justamente Vincent, acá el holandés, puesto ahí como para representar en su habitación de Arles no solo esta típica estrategia de Van Gogh de deformar la perspectiva con fines comunicativos. O sea, si uno encuadra a la pintura de Van Gogh en la perspectiva
geométrica y científica, obviamente no encaja. Pero no es la intención de Van Gogh. La intención de Van Gogh es más comunicativa, más expresiva, y por eso la deforma. Del mismo modo que deforma su autorretrato a partir de la foto que muy probablemente sea de Nadar, y si no fuera, sigue siendo un retrato fotográfico muy bello, pero con muchísima menos expresión que todo lo que carga Van Gogh en su propia pintura a partir de la fotografía. O sea, claramente hay una cantidad de cosas, hasta desde quitarse el moño y esta cosa tan formal en la ropa, inclusive en el peinado y en el arreglo de la barba. Y empieza a meter cantidades de elementos que tienen que ver con esto que decimos y sobre lo que insistimos, y por ahí somos redundantes, pero es el objetivo de todo esto que estamos charlando: fines comunicativos, fines expresivos. Hay un mensaje de Don Vincent ahí que quiere decir: tengo una fuerza interior, tengo un fuego que no me lo puede aguantar. Me sale por los poros, me sale por los pelos, me sale por la cara, me sale por los ojos, que quizás sea lo único que está reflejando la fotografía ahí. El fuego de los ojos de Van Gogh, la fotografía no lo puede ocultar, pero sí el color del pelo y sí esa improlijidad más propia del holandés, de lo que se veía en la foto. Justamente acá, retratado por un contemporáneo que va a ser importante para nosotros hoy, que es Henry de Toulouse-Lautrec. Para ustedes, generación manuelista de García Ferrer, como les decía, es el personaje, el enanito con el que se encuentra el arguirucho, apenas baja del Montgolfier cuando viene de Buenos Aires y llega a París. Acá retratando a su amigo en un bellísimo cuadro. Toulouse-Lautrec fue un pintor expresionista antes de ser cartelista, del mismo modo que Tatlin fue un pintor expresionista también en una primera etapa más figurativa antes de ser constructivista. Aquí en la representación del beso, que era un tema, así como hoy podemos decir, digamos, el fetiche de los diseñadores industriales, fundamentalmente de los contemporáneos, es la silla. Todos quieren diseñar un asiento, una silla. Bueno, el fetiche, fundamentalmente en las últimas décadas del siglo pasado y hasta, diríamos, en estos momentos. De hecho, el Pancho Gómez Paz acaba de hacer una que ha sido premiada por el Compás de Oro. El fetiche de los pintores de fines del siglo XIX y principios del XX era el beso. Había que retratar un beso. De hecho, Peter Behrens, por ejemplo, es interesante porque él, si tienen ganas después de googlear, tiene una pintura del beso que es bastante andrógina. O sea, el beso, un beso en la boca también de una pareja en donde no se distingue claramente de qué sexo son los participantes de ese hermoso acto, digamos, que es besarse. No se sabe si son una muchacha y un muchacho, dos muchachos, dos muchachas, no se sabe, no se sabe. O cantidad de intergéneros de los que podríamos hablar hoy, pero no nos vamos a detener en eso. Profe, Hermosa pintura de Toulouse-Lautrec. Sí, hay una Lu. pintura, sí, de Bertani, bueno, tiene millones, esta es muy difícil de encontrar, pero que se llama El Beso también, y lo que tiene de linda, o sea, cuando uno sabe de teoría del color, es que la pintura está partida, el cuadro es cuadrado y está partido en diagonal, y una mitad es verde y la otra es roja, de las caras que se besan, por la complementariedad del color, Qué que bueno. el verde y el rojo son 50-50. Hoy me Es encantó. hermoso. Después, si la encontrás, compartila, por Bueno, favor. él tiene muchísimas Me pinturas estoy. del tango y de cosas de corrupción, de cosas muy lindas, y él en general pinta con aerógrafo y hace como una imitación muy realista de tela. Es muy raro. Pero bueno, voy a buscarlo Es después. es de acá, che, Creo es que es de de Buenos argentino. Aires, pero no estoy segura. No Mira sé vos, si che. nació ahí o residió ahí. Y me hiciste acordar, nada que ver, pero me hiciste acordar, se tiene que ver con el tema del beso. Hay una pintura de Munch. eh, Uno recuerda a Munch por el grito, y en realidad tiene mucho más que ofrecer Munch que ese fabuloso cuadro, pero que no se acaba su arte ahí, digamos. Y tiene una pintura del beso en donde alcanza a advertirse esta cosa tan tortuosa de Munch, ¿no? Porque es un beso oscuro, a escondidas, medio
medio de trampa, más que de trampa, de miedo a que me vean, a que los vean, digamos. Lo que le da al cuadro una tristeza similar a la del Grito, porque uno con el Grito medio como que eh, se consustancia con el sufrimiento de ese pobre tipo, porque uno le ve cara de tipo, podría ser una mujer también, y con este beso pasa más o menos lo mismo. Bueno, volvemos a Lautrec. Toulouse-Lautrec, como les decía, un pintor que se dedicó mucho al cartelismo también, aunque no tanto como otros, ya de hecho lo vamos a ver ayer en la próxima diapo. Pero Lautrec se dice que hizo alrededor de 100 carteles. Lo que pasa es que Lautrec se ubicó como una bisagra. ¿Por qué? Porque es el primer tipo que se hace cargo de todas las componentes del cartel, o sea, no solo de la diagramación de la figura que va a formar parte de ese cartel, no solo de la coloratura, o sea, del color de esa figura, sino también de la letra, de la tipografía. Él hace su propia tipografía y la incluye dentro de la composición del cuadro. Esto de lo que hablamos tanto de el tema de un equilibrio entre lo gráfico y lo escrito, Lautrec es un maestro en eso. Fíjense cómo todo el nombre de su amigo Aristide Brand, que era un actor del teatro parisino de la época, lo mete ahí con el fondo negro de su abrigo y esa chalina roja que es como una especie de super linterna puesta ahí para llamar la atención. Voy a tratar de ir más rápido porque si no vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Cuando les decía Cheret, me refería a este francés que en realidad es considerado por la historia el padre del cartel. Pero más que nada, es considerado el padre del cartel por la cantidad, hizo como 1000, frente a Toulouse-Lautrec hizo como 100. Centenario, el otro hizo 1 millar. Si tenemos que ser honestos, en realidad, como les decía, Lautrec es más merecedor de ese mote de padre del cartel por esto que les decía. Porque Cheret era un enorme pintor, más cercano al expresionismo como vemos acá, pero el tipo pintaba. Le pedían algo y el tipo pintaba. Le pedían que pintara algo del Moulin Rouge o alguna bailarina, en este caso acompañada de un bufón y de otro actor, y él la pintaba, digamos, con una composición bellísima y muy equilibrada, pero la letra se le ponía después otro. Y eso se nota claramente en este afiche del carnaval de 1894, en donde se nota que la calidad de la pintura y la calidad del texto agregado, inclusive me parece que hubiera como dos grafistas distintos en el que pone el título arriba y el que pone el texto abajo. Podría ser el mismo, pero es muy poco feliz el resultado en comparación de lo que pasa con el de Aristide Brand de Toulouse-Lautrec. Cheret tenía otra particularidad que era la de incluir siempre a una mujer en sus carteles. Y siempre una mujer bella, con una característica física bella para el mandato hegemónico del momento, que no difería mucho del que podemos tener hoy. A una bella mujer en función de los modelos de la época, siempre del ambiente del teatro, bailarina o modelo o algo por el estilo, a las que se las bautizó como las Cheret. El cartel empieza entonces a tener mucha llegada, pero más en esta combinación de comunicación más arte o de cartel o de gráfica más arte. O sea, nosotros hemos visto durante el siglo XIX una proliferación de carteles. En la mayoría de los casos, acuérdense de ese del circo que estaba muy bueno, el de los O'Briens, o de la familia O'Briens, no sé quién es el autor porque no, es anónimo, o algunos de los otros informativos como volantes en donde había mucha presencia de texto. Bueno, aquí ya a fines del 19, cuando empieza a meterse la pintura dentro del cartel, empezamos a obtener estos resultados más interesantes desde el punto de vista comunicacional. Estos son los Begarstaff. Los Begarstaff Brothers eran en realidad dos amigos británicos de apellidos muy distintos. No tengo acá a mano el Miller Brockman para buscar los apellidos y no me quiero demorar, pero tenían apellidos como decir, qué sé yo, Goretti, Garamo, qué sé yo, Volati.
Eran dos con apellidos que simplemente por una cuestión de un ardid publicitario o más de tipo de marca, se pusieron los Begerstaff. La verdad que como habilidad publicitaria no tenían mucha más que para el nombre, porque los tipos tenían un proceso de producción de cartel muy extraño. O sea, no trabajaban a demanda, sino que buscaban la demanda luego del cartel. O sea, ellos producían la obra y luego salían a venderla. Lo que es muy difícil, digamos, desde el punto de vista este, comercial, digamos. ¿A quién le puede importar la representación de la novela de Cervantes en algún teatro de la zona? Entonces ahí sí engancharon ese trabajo. O este lancero que consiguieron enchufarlo, digamos, en la tapa de un número de las Harper's, el mismo que veíamos, la misma revista que veíamos con una tapa de Tietz de la década del 80, o sea, 10 años antes. El gran mérito de los Begerstaff para pasar a la historia del diseño, de la comunicación gráfica, o de la comunicación visual, es el manejo de los planos. Los tipos trabajaban con planos, con colores muy planos, a partir de los cuales se conseguía la idea de volumen. Fíjense, es magistral cómo se recorta la figura de Rocinante, el caballo del Quijote, por la oscuridad o por el negro del cuerpo del molino. O sea, ese tipo de estrategia es fabuloso, digamos, desde el punto de vista gráfico. Muy lindo ejemplo el de los Begerstaff. Bueno, acá en este ejemplo de Mataloni lo estoy poniendo para simplemente como anécdota. Estamos hablando de 1895 y en este caso con la publicidad de una bombilla eléctrica. No creernos de que la mujer objeto de la publicidad es un invento de segunda mitad del siglo XX, sino que es una cosa muy vieja. Como decíamos con Sheret, ya van a ver con Dudley Hardy, el inglés, pero la mayoría de las publicidades, los focos publicitarios o los focos del cartel estaban representados por una mujer. Una mujer, como les decía, bella para los cánones de la época, y si podía ser desnuda también, como en este caso con su torso desnuda, para vender lamparitas. O sea, si vos querés vender crema para mejorar la piel, se puede entender, digamos, o algún tipo de, no sé, tul o sostén, o no sé, algún tipo de ropaje. Pero para vender bombita de luz, la verdad que no se entiende mucho el sentido. Sí se entiende desde el punto de vista comunicacional esto de llamar la atención. Esto es otra anécdota dentro de la historia del cartel, porque es Edouard Manet, al que vimos recién con la chica del bar, con la bartender. Era un caso similar al de Sheret en este sentido, digamos, se le encarga para una obra de teatro, digamos, o una confitería, la verdad que no me acuerdo qué era, ahora que lo estoy mirando con un poquito más de detenimiento. No, pero era una obra de teatro. La figura de dos gatos que él pinta, que él dibuja en un grabado, a dos colores, en blanco y negro, mejor dicho, a dos tonos, y es utilizado eso para, no, perdón, ahí estoy entendiendo el sentido del afiche. Es una exposición de cuadros. De hecho, y me acabo de dar cuenta por los nombres que están ahí, está Edward, el propio Manet, está Hokusai, que era un gran pintor japonés, cuyas obras se conocieron, como yo les contaba en historia, a partir de los envoltorios de la porcelana que venía de China. Está Eugène Delacroix, está Bruegel, que era un pintor más moderno, Viollet Leduc, que era un poeta. O sea, debe haber sido como una especie de festival de arte. Bastante interesante. Ahí dice historia, anécdotas y no sé qué será Murge en francés, la verdad que no sé. Pero a lo que voy es a que el cartel en realidad se compuso a partir de un cuadro de Manet, un grabado, puesto dentro de una estructura de cartel mucho más decimonónica, digamos, mucho más propia del siglo XIX, como vimos en la clase de ayer. Otro ejemplo de portada de revista que empieza a terciar ya en el universo del diseño. El universo del diseño empieza a tener sus primeras expresiones gráficas, la Jugend. De hecho, fue una revista que los alemanes hicieron
para publicar ahí sus cosas que tenían que ver con el Art Nouveau y con toda esa nueva corriente que es como una antecesora o proto-moderna de lo que después vamos a ver con los diseños alemanes, rusos y demás que también hemos consumido. Acá en una bella tapa de Otto Ekman. Otto Ekman, por si no lo recuerdan, es el diseñador que trabajaba para la EG previamente a Peter Behrens, en un motivo verdaderamente moderno, modernista, perdón. Acá un caso de cartel muy interesante de Joseph Olbrich para la secesión vienesa, cuando se inaugura el edificio, también proyecto de Olbrich. Él hace el cartel y ¿qué va a poner como representación fundamental? Más allá de que era la inauguración del edificio proyectado por él, la gran cúpula de bronce. Esta bellísima cúpula, tan extraña y tan bella al mismo tiempo, pero es la representación, la protagonista de la gráfica de esta comunicación, con un equilibrio muy marcado a partir de la simetría del edificio y de la fachada, con unos ligustrines que hoy son de otra manera, de otra forma, son dos macetones estos con ligustrines, que estos estaban como en el cartel y en lo ideal que pensaba Olbrich para su tratamiento, cortados así como mi vecino que los corta así también a los árboles, aunque ahora los ha sacado, a los ligustres. Un tipo de letra también propio de de la secesión vienesa, como Gustav Klimt, otro parte de la secesión, acá en un cartel con una osadía verdaderamente digna de ser notada. Este enorme vacío blanco. O sea, hay que animarse, gente, a tener esta densidad de texto en la base, esta densidad de gráfica, digamos, o de dibujo en la parte superior y sobre el lateral derecho, y animarse a decir, solo pongo mi firma acá chiquitita y todo lo demás blanco. Acá se los muestro a este también porque es la versión original. Este atlético muchacho, en una versión posterior, está censurado en sus partes íntimas, digamos, igual que el cuerpo, no sé, no me acuerdo si es una muchacha o un muchacho que está ahí sentado, que es como un minotauro. Este mismo juego de lazos después es trabajado por Klimt en una segunda versión y pedido para poder censurar todas las partes íntimas de la gente ahí. Qué espanto, ¿no? Que se vean esas cosas. Bien, otro que utilizó a la mujer como motivo fundamental de su cartelería y de su gráfica es Alphonse Mucha. Él en realidad no, por si mal no recuerdo, no era francés, sino checo. Ahí me parece que me estoy acordando, que era checo el tipo. Sí, porque por ahí me confundo con Cassandra. No, Alphonse Mucha era checo. Recuerden que Sara Bernat, la muy bella actriz que vimos ayer en una foto de Nadar, lo elige como cartelista, pero por casualidad. El tipo que le hacía los carteles estaba enfermo, ella le pide, bueno, termina cayendo en las manos de Mucha el cartel de Gismonda, una obra clásica del Teatro Universal que representó Bernat, y quedó tan fascinada con el cartel que a partir de ahí no lo abandonó nunca como cartelista. Hay muchos carteles de Mucha para Sara Bernat, son todos muy bellos. En el mismo sentido, él trabajaba para algunas marcas, en este caso para el chocolate mexicano, para lo que eran almanaques, calendarios. Entonces, estación dividía el almanaque en 4 y cada estación tenía su representación. Yo alguna vez les he hecho un video con música distinta, a veces de McCartney, mostrando en realidad un tema de Lueser, que es What I Cannot Wish You. Muy lindo tema, estoy aprendiendo el piano. Acá justamente mostrando las 4 estaciones, lo que sería verano, otoño, invierno y primavera. Fíjense en la exuberancia de verano, en la candidez del otoño, en la tristeza del invierno y en la florescencia, si se quiere, de la primavera. Genial, don Mucha, yo lo admiro mucho.
Otro conocido por ustedes como diseñador de producto, no tanto como pintor o como gráfico, es muy interesante lo que hace como diseño editorial también, es Henry Van de Velde. Acá en un cartel para Tropón. Tropón era una marca de conserva, de alimento en conserva. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esta imagen abstracta con eso? Poco importa si tiene valor comunicativo, como de hecho lo tiene y llama muchísimo la atención. Estamos hablando todavía de fines del siglo XIX. Acá, en un aviso para lo que son las componentes de un baño, también utilizando a una mujer, con un poquito más de pudor, porque su desnudez aparece en el reflejo del espejo y un poco como casi escondida, y no tanto en una visión directa. Y aquí, sorprendida, seguramente es la figura de alguna o bailarina o actriz que está en su camerín y está siendo visitada por algún admirador que se sorprende ante lo inoportuno de su visita. El tipo estaba chocho y la estaba mirando, pero era inoportuno. Bien. Una cuestión que culturalmente es importante de señalar es cuánto peso tiene la ciencia en algunos cambios culturales muy, muy profundos que suelen ocurrir en cualquier momento de la historia, en este también. La aparición del psicoanálisis de Freud tiene mucho que ver con esa bisagra histórica que se da en la evolución de la pintura, con la aparición del expresionismo. Por eso lo estamos mostrando a Munch y a Van Gogh acá. También hay que reconocer que Freud no inventa el psicoanálisis, sino en realidad es una evolución de estudios hechos previamente por otros investigadores italianos, en este caso. También la relatividad de Albert Einstein tiene mucho que ver en una concepción de la realidad distinta, mucho más compleja, frente a la incorporación de una nueva dimensión como es la del tiempo, a las tres ya conocidas y trabajadas y manifestadas en esa increíble obra de ciencia como es la de Isaac Newton para explicar el funcionamiento del universo a partir de la teoría de la teoría de la fuerza de la gravedad y de la explicación de la física del mundo como la entendemos. Inclusive todavía hoy seguimos estudiando algunos sucesos físicos cotidianos sin la necesidad de recurrir a la relatividad de Einstein porque serían incomprensibles, simplemente la caída de los objetos o algún movimiento simple. Eso tuvo mucho peso en la aparición de la relatividad, en la distorsión de la percepción de la realidad a partir de la aparición del tiempo. Por eso para los cubistas, para los futuristas, aparece esta dimensión agregándole a esta percepción de la realidad la velocidad, el cambio de forma, el cambio de percepción de las cosas. Entonces, ¿cuánto de lo que nos ocurre hoy estamos en condiciones nosotros como comunicadores de meter en nuestros mensajes, ¿no? A partir de lo que no solo la ciencia va produciendo como avance, sino también de lo que la misma realidad representa para nosotros. Sería muy fácil decir hoy, estamos en condiciones de representar la pandemia, pero habría que profundizar mucho más, digamos, en lo que son los orígenes de esta pandemia y ver qué cosas necesitamos comunicar. Bueno, no nos detengamos en eso, pues si no, la clase se va a hacer muy, muy larga. Un momento histórico importante de señalar también es el cartel como difusión masiva de arte. Fundamentalmente en el ámbito urbano, en la ciudad. El cartel se transformó de golpe en un canal de comunicación masivo. Recuerden que en esa época no había radio todavía, no había mucho menos televisión, y la información era gráfica. Todo se reproducía a partir de, por ejemplo, los periódicos o las revistas. Pero mucha gente no tenía acceso a periódicos o a revistas, o era analfabeta, o solamente podía, digamos, absorber determinados datos de la realidad a partir de lo que la propia ciudad le mostraba. Las paredes se transformaron entonces en el mejor de los marcos para este tipo de comunicación.
no era tan difícil reconocer algunas caras o algunos objetos o algunos símbolos, inclusive para los analfabetos, como algo parecido a lo que vimos con los naipes allá en los inicios de la Edad Moderna, fines del siglo XV y principios del XVI. Acuérdense que mucha gente analfabeta aprendió muchas cosas a partir del uso de los naipes, con el cartel a fines del siglo XIX y principios del XX, con un nivel de analfabetismo grande en el mundo, más allá de lo que nos haya pasado en Argentina en particular, que los niveles de analfabetismo eran bajos porque no se medían a los pueblos originarios, o algunas clases indocumentadas que andaban dando vueltas por ahí, sobre todo alrededor de las ciudades. Pero el cartel tuvo esa impronta en todas las ciudades del mundo. Fíjense acá, en esta composición, e imagínensela, acá está The Gate Girl, que es un cartel de Dudley Hattie, que era un cartelista británico, inglés. Pero fíjense todo esto que uno ve en la pared de edificios, en las medianeras, con este valor de color. En este caso rojo, pero amarillos, azules, verdes, violetas, colores primarios y secundarios, puestos así a troche y moche, pero en cantidades increíbles, fabulosas. Debe haber sido sencillamente una experiencia hermosa, haber estado ahí presente en ese momento de la historia para poder ver eso que hoy puede, digamos, asimilarse análogamente a lo que nos pasa cuando prendemos el celular, ¿no? Esa explosión de colores en nuestra cara, a partir de, qué sé yo, no sé, meternos en alguna red social como Instagram o alguna cosa así. A Katie Girl era un personaje de Dudley Hardy. Sí, no cuesta mucho darse cuenta de que hubo una inspiración en las chicas Sheret, digamos, en Jules Sheret y en su personificación femenina a la hora de la comunicación. Hay una generación de cartelistas alemanes, dentro de los cuales está ni más ni menos que Peter Behrens, uno de los tipos más importantes para nuestra historia en el diseño industrial, que son los primeros que se avivan afortunadamente de que la comunicación, usando o abusando de la mujer como imagen, tarde o temprano iba a terminar siendo ineficaz. Había que enfocarse en el producto, había que enfocarse en lo que realmente era necesario de comunicar. Acá, en este caso, con Lucien Bernhardt, hace no mucho se hizo una exposición en Alcarafa, que yo lamentablemente no pude ir, pero siempre tengo la esperanza de que vuelva, con todos los carteles originales de Lucien Bernhardt. Contemporáneo, enorme diseñador gráfico, enorme comunicador, en este caso, con un caso similar al que veíamos, pero con un solo aviso, muy similares a los que se hacían cuando yo era chico. Hoy en Córdoba sobreviven muy pocos de esos, en donde se utilizaba la medianera de un edificio para comunicar avisos. Este era el valor de color que tenían los avisos típicos de Bernhardt. Y fíjense, ya no aparece la mujer. Para publicitar cigarrillos hay que poner cigarrillos. Para publicitar bujías hay que poner bujías. Y una bujía con la explosión, o con más que la explosión, el chispazo eléctrico, mejor todavía. Fíjense en el juego de Bernhardt de colores, entre colores complementarios. Recién Lu hablaba en el beso de este cuadro de este pintor argentino de verdes y rojos. Acá estamos hablando de naranjas y violetas, digamos, que son complementarios también. Si uno los ubica en el círculo cromático, va a encontrar que, si bien no son al extremo complementarios, pero están en lados opuestos de ese círculo. El manejo de esos colores también es una estrategia de comunicación. Esa la podríamos agregar hoy, aunque en realidad es una cosa más vieja que la escarapela, pero no importa. Podríamos agregar hoy esa estrategia, el uso del color complementario con fines comunicativos. Yo cuando les agrego estrategia no les estoy agregando tareas, les estoy agregando posibilidades de encontrar ejemplos, si van a trabajar así, o de encontrar estrategias para poder comunicar. Bien. Otra cosa que también es importante señalar en cuanto a lo comunicacional, en cuanto a la historia de la comunicación visual, es la importancia que tiene la imagen corporativa y cómo a principios del siglo XX empieza a transformarse en una
en una profesión prácticamente, por lo menos en una rama de la comunicación, en una rama del diseño a la que había que prestarle atención. Esta es la evolución de los isologos, en este caso logotipos, no ISO, sino logotipos de la EGE, empresa que conocemos bastante. Recién el último es autoría de Peter Behrens, los anteriores son de Ekman, menos el primero, que no me acuerdo de quién es, la verdad. Emil Rathenau aparece ahí porque es el dueño de la EGE. Entonces, fíjense, desde 1883 hasta 1914, con la aparición de este isologo, que era de este logotipo, perdón, que es el que utilizaba Behrens para los productos. Muchos productos aparecían con ese logotipo. Después aparece el clásico, ¿no? El conocido hexágono, que también aparece en el centro de la protección de la red o de la reja de los ventiladores de la EGE. Behrens también, no es casual, ser alemán, ser coterráneo de Bernhard, también enfoca la publicidad, el cartel, en el producto del perro de mi vecino. El producto es el protagonista de la comunicación, no otra cosa. No una mujer, mucho menos una mujer desnuda o semidesnuda, como solía utilizarse contemporáneamente. Había que publicitar, había que mostrar calentadores, se muestran calentadores. En este cartel casi cartel catálogo, ¿no? que no permitía esto que el sistema ideado por Behrens tenía previsto, que era la combinación de componentes para conseguir configuraciones mucho más personalizadas. También un concepto revolucionario. El cartel también fue una estrategia de propaganda política y propaganda política a veces con fines bastante tristes, como era la de el reclutamiento de jóvenes para las tropas en las distintas guerras. En este caso, los dos carteles son para la Primera Guerra Mundial, el de Montgomery Flagg, un gran, enorme diseñador gráfico norteamericano, y Alfred Litt, que es el del ejército británico, utilizando la figura de Kirchner. Kirchner era un general muy, muy conocido, un oficial, no sé si era general, muy conocido, un héroe del ejército británico, que fue utilizado con casi literalmente, un retrato literal de su cara como personaje que estaba en la misma actitud que el tío Sam de Montgomery Flagg. Viene bien que diga lo de tío Sam porque el tío Sam, si ustedes conocen lo que tiene que ver con la cultura norteamericana, es una abstracción, es una metáfora del Estado norteamericano. Es como cuando nosotros no tenemos una analogía, una metáfora igual. No tenemos una personificación de lo que sería el Estado argentino. Bueno, los norteamericanos desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, tenían, no sé exactamente desde qué época, supongo que debe haber sido después de la Guerra de Secesión o por ahí, tenían la personificación del Estado norteamericano en esta cosa del tío Sam, esta cosa abstracta del tío Sam. Montgomery Flagg es el que le pone cara al tío Sam, es el primero que le pone cara e indumentaria al tío Sam para poder utilizarlo en esta publicidad gráfica para reclutar gente para el ejército. Fíjense qué importante es en la historia de la propaganda política que en este caso un diseñador le ponga cuerpo, le dé corporeidad a un ente abstracto como era en este caso el tío Sam, personaje norteamericano conocido en las películas. Bueno, el cartel de Steiner está simplemente para mostrar cómo a principios del 20, bien entrado el siglo XX todavía, el expresionismo tiene como presencia importante en el cartel. Es como imposible disociar a la historia del cartel de la vanguardia expresionista. Seguramente mucho tiene que ver con el valor del color, con el uso del color en valores sumamente saturados para poder conseguir justamente eficiencia en el mensaje. Si no, el cartel no tiene
eficiencia, en este caso con una morisqueta o una máscara ahí, propia del carnaval o del teatro. Muy buena comunicación ha tenido históricamente el subte de Londres. El subte de Londres, acuérdense que nace en 1871, 1872, son las primeras líneas, contemporáneamente a nuestra exposición en Córdoba. Por supuesto, esos originales subtes eran con tren a vapor, lo que necesariamente fue cambiando. De hecho, el primer subte eléctrico se da en Londres también. La comunicación gráfica o la publicidad también era muy buena. De hecho, la empresa encarga a Edward Johnston el diseño de lo que todavía hoy se conserva como el ISO logo del Underground de Londres. Genial pieza del diseño gráfico. Ronald Sarg en este caso está por la factura de este hermoso cartel que está junto con la tipografía que es parte del ISO logo de Johnston, en este caso el logo de Johnston, publicitando lo que sería el viaje al final del recorrido, donde había un festival de aviación, allá por 1912. Entonces, el subte utilizó en Londres esa estrategia de organizar festivales a finales del recorrido para que se pudiera utilizar. Fíjense qué fabuloso ardid, digamos. Es como si acá, digamos, la gente se queja de que no se usa, qué sé yo, el ferro urbano o el tren de las sierras durante el invierno o baja temporada y se organizan actividades al final del recorrido para que la gente lo use. O algún sistema de transporte. Me parece una genial estrategia. Y que es el mapa de subte original diseñado por Henry Beck en la década del 30. En el 33, Henry Beck era un simple dibujante que en las horas extras se puso a resolver el mapa de Londres, y acá también hay un caso muy interesante de distorsión de la realidad. O sea, Henry Beck, los mapas de Londres eran muy difíciles porque los recorridos son sumamente largos. De hecho, Londres es, junto con la nuestra, con Córdoba, son dos de las ciudades con mayor ejido municipal, de mayor extensión en todo el mundo. Y Beck decidió distorsionar esa realidad y poner foco en los cruces, en las estaciones y en las posibles combinaciones entre las diferentes líneas de subte, acortando forzada y exageradamente la distancia de los recorridos de algunas líneas, porque simplemente lo que era necesario era poner la continuidad de las estaciones con su nombre y nada más, no la distancia representada en escala. Entonces consigue un mapa condensado, compacto, con una simbología muy clara en cuanto al tema de la combinación, el tema de los colores, por las líneas, y fue tal el impacto del mapa de Henry Beck que hoy es el mapa utilizado, es el modelo utilizado en todo el mundo. De hecho, Buenos Aires también tiene un mapa con una estructura similar. Y tuvieron la intención de afanarle, groseramente dicho, de robarle la idea a Henry Beck, porque era un tipo ni siquiera titulado, era un simple dibujante, que encima ni siquiera le pagaron por el laburo, porque el tipo lo hacía en horas extras, porque no lo dejaban trabajar. Él había propuesto hacerlo, pero no lo dejaban trabajar, entonces lo hacía en horas extras. Se quedaba trabajando en la propia empresa y hacía el mapa. Y después terminó transformándose en uno de los diseñadores gráficos más reconocidos de la historia por este fabuloso mapa del subte. Bueno, linda anécdota, lindo para una película. También del subte de Londres, muy lindo ejemplo de Cooper, ya para la década del 20. En 1924, fíjense en las estrategias publicitarias del subte de Londres, me parecen espectaculares, así como la de Ronald Sarg con el festival. Fíjense lo de Cooper, diciendo, vengan y tomen el subte en invierno a la izquierda, que es calentito, y en verano a la derecha, que es fresquito. O sea, depende de la época del año en que yo esté, me voy de lo frío del invierno a lo cálido del subte, o me voy de lo caluroso del verano a lo fresco del subte. Se sabe que debajo de la tierra
la temperatura se mantiene estable alrededor de los 20, 20 y pico de grados, entonces siempre tengo una situación ambiental casi ideal, y eso lo usaban como ardid publicitario, me parece genial. Y es muy buena la estrategia gráfica de Cooper, esta especie de degradé geométrico con la ayuda de cuadrados. Es verdaderamente fabuloso. Quizás lo único que yo le podía criticar a Cooper, ¿quién soy yo para criticarle? Es que es mucho más eficiente el mensaje por el contraste del blanco con el rojo en el aviso del invierno que por el verde con el negro en el aviso del verano. Lo que pasa es que estas son reproducciones de originales, entonces probablemente el valor del verde original haya sido mucho más fuerte. Vamos a ir en defensa de Cooper. Cassandre, enorme cartelista francés, con un trágico final, se terminó suicidando, pobre. Cassandre va a saber que lo torturaba. Acá en un aviso para Brillant, la marca francesa de bicicletas, muy, muy inspirado Cassandre en los constructivistas, acá se lo nota ahí mucho. Fíjense, hasta con el forzado del texto, cómo va acompañando a la actitud. Ustedes saben que, si no lo saben, lo pueden averiguar fácilmente. La bicicleta es un vehículo de mucha popularidad en Francia. De hecho, la carrera de bicicleta más importante del mundo se da en Francia, con el Tour de France, el famoso Tour de France. De hecho, para aquellos que sepan de música de los 70, en el año 79 se publica el álbum Jazz de Queen y tiene una famosa canción de Freddie Mercury que es Carrera de Bicicletas. Bueno, Carrera de Bicicletas la compuso Freddie en Francia, en una gira. Justamente estaban tomando algo en las afueras de un bar ahí, pasó el Tour de France por al lado de los miembros de Queen y Freddie se inspiró para eso. Bueno, el aviso del Atlantique, fabuloso aviso de Cassandre, fíjense cómo el uso de esta figura geométrica pura, como un rectángulo, sirve para representar a este transatlántico. Enmarcado en esa figura, el mensaje abajo, con el nombre del crucero, que en este caso iba por América del Sur. Fíjense cómo trabaja también de manera más fluida, como para romper con toda esta rigidez geométrica de la composición, con los humos que se cruzan del transatlántico con los del remolcador, que acá está exageradamente achicado, digamos, o agrandado el transatlántico, como se quiere. Otra de Cassandre para la revista, esta que yo les llamaba recién sucedáneos. Recuerdan que yo les decía que la Harper's era una muy famosa revista, popular revista norteamericana que había tenido varios sucedáneos. Una fue la Harper's Bazaar, que era como una subrevista de la Harper's, mucho más orientado hacia el público femenino, como claramente lo muestra Cassandra en esta máscara hecha a partir de algunos elementos de maquillaje sería, no sé cómo se diría en francés. Ya del 39, ¿no? Un cartel bastante... Bueno, el caso de los constructivistas, que lo voy a pasar rápido porque ya los conocen, tanto el caso de Lavinsky como el de Rodchenko. Rodchenko a la derecha y abajo, y Lavinsky, en este caso para la película de Einstein, El motín del acorazado Potemkin. También para el cine, en este caso para la película Metrópolis, en este cartel de Schutz y Newman, estoy tratando de acordarme el director alemán Einstein, de la película. No, Fritz Lang, perdón, Einstein es la del acorazado Potemkin. Se me mezclaron los directores. Menos mal que lo tenía acá en el machete. Fritz Lang. Con una estética muy art déco, pero había que entrar en discriminaciones o disquisiciones muy específicas. No nos podemos poner a hablar acá de déco, pero era una estética muy propia de esta época. Hay una reedición de la película con música de los 80, donde participa Queen también, ya que estuvimos hablando. Yes, y todas las bandas de los 80, 70, 80. Acá, para portada de revista también, Jean-Carlou está mostrando uno de los elementos más presentes en la cartelista, en la comunicación visual de las noches
de las ciudades, fundamentalmente de París, con el uso de las luces de neón, con los tubos de neón. Hace muy poco debe haber muerto ya, lamentablemente. Conocí a uno de los pocos artesanos que todavía hacía luces de neón en Córdoba, que es un oficio que se estaba perdiendo porque él no encontraba gente interesada en aprender ese oficio. Y yo lamentablemente no tenía tiempo. Me hubiera encantado aprender cómo es el doblado de los tubos, cómo es el llenado de gas y cómo las instalaciones eléctricas para poder producir eso tan increíble que es poder escribir un mensaje o dibujar una cara con tubos de vidrio, ¿no? Iluminados por algún gas coloreado. Hermosa estrategia. Bien, tratando ya de entrar en la recta final, pues ya son las horas de mensaje que ya hemos hablado de eso, desde la moneda de Darío, pasando por el sestercio romano, la medalla de 1871 que vimos ayer, y en este caso, 3 pines. Uno, el de arriba para las elecciones presidenciales del 68 en Estados Unidos, con el binomio perdedor en este caso. En este caso es el binomio perdedor, es la fórmula que perdió. La de abajo es una de lo que fue una cantidad de eventos internacionales, dentro de los cuales estaban también las Olimpiadas, si mal no recuerdo, en Alemania, bien con una estética nazi, claramente nazi. Y la del medio es un pin de plena Primera Guerra Mundial, con la figura de Lord Kirchner, al que nombrábamos recién, que había muerto en la Primera Guerra, entonces se hace un pin homenaje para aquel que 2 años antes había sido utilizado como modelo para ese afiche de convocatoria de tropas para la guerra. Vamos rápidamente a revisar algunos casos de carteles en Argentina. Este fue un concurso para los cigarrillos París, en donde participó nada menos que Alfonso Muya, ahí en el centro, que no ganó, perdió. El que ganó fue Pío Colibadino en un muy bello cartel de una estética muy Art Nouveau, a pesar de estar ya en 1910, ¿no? Bueno, pero el Art Nouveau en realidad se extiende hasta el 14. Y acá, un cartelista que residía en Argentina, pero seguramente debe haber sido de origen japonés, o no, pero utilizó a una figura de geisha y a un niño, un hijo. Era muy común el tema de la oferta de cigarrillos a los chicos. De hecho, la figura pintada por Alfonso Muya es de prácticamente un adolescente, por lo que se ve ahí. Era muy común darle de fumar a los chicos porque se decía que los tranquilizaba. Era mejor que un chupete. Otro caso argentino de Maussan. Maussan era un cartelista muy conocido. Maussan en realidad es no me sale la palabra, su seudónimo. No me acuerdo exactamente del nombre de Maussan, pero era un tipo muy influenciado por la corriente expresionista y, ¿por qué no algo del constructivismo, como puede verse acá? Pero en un exagerado cartel, pero muy comunicativo, en esos pelos rojos, con una vincha con forma de ciudad, para lo que eran las tiendas Saga, ¿no? Un lindo afiche. Anónimo para los cigarrillos sublimes, muy parecido a lo que veíamos de Colibadino, en linda figura. Otro anónimo para los whippets, automóviles importados, también acá en Argentina. Y esto que me gustan mucho, estos dos que son 2 avisos anónimos de Argentina para la misma empresa norteamericana, Westinghouse. Y fíjense, lo que se ve sobre la izquierda es una publicidad de estética claramente norteamericana, y la de la derecha el de la derecha es un aviso de clara estética alemana. Fíjense cómo se utilizan diferentes estrategias en cuanto la norteamericana, que casi se parece a un folleto explicativo, con texto, en donde se cuentan todas las ventajas del producto y algunas fotos ilustrativas. Siempre en colores, siempre con presencia de color. La de la derecha, de un calentador, es mucho más abstracta,
y más parecida a la estética que podíamos encontrar inclusive en los afiches de Peter Behrens para la Eje, mucho más, mucho más seca, si se quiere, pero si a mí me preguntan, me gusta mucho más la de la derecha que la de la izquierda, pero tienen fines comunicacionales muy diferentes, muy, muy diferentes. Es muy interesante como caso. Bueno, esto está simplemente como anécdota de lo que ya les vengo contando desde el principio del workshop, en realidad desde que me conocen. Este es Eric Gill, el diseñador responsable del tipo de letra que yo utilizo genéricamente, hasta para las notas institucionales. Yo le mando a la decana o al secretario académico, también las hago con la Gill Sans. En 1929, que tiene pinta de monje casi, ¿no? Me hace acordar a la figura de Gustav Klimt, que también tenía esta costumbre de usar como atuendos muy parecidos a los de los monjes franciscanos. Acá Eric Gill diseñando la tipografía que lleva su nombre y que tanto me gusta a mí, en este caso, tallando lo que serían los originales para las matrices de los tipos. O sea, haciendo como orfebre el trabajo desde la base, digamos. Acá 3 casos de comunicación más de gráfica aplicada al producto que de cartel, digamos. Lo que veíamos en la tapa con el Sunlight, caso que a mí me gusta mucho por muchas razones. Es muy eficiente en función de varios elementos. Primero, la selección de un nombre que sea musical, que sea sonoro, que yo lo diga. No es lo mismo decir Coca-Cola, en donde las 3 C están haciendo una cacofonía que hace casi imposible el olvidar del nombre, o Sunlight, en inglés bien dicho, ¿no? Como yo lo pronuncio, la palabra light y sumada a la palabra sun o sol, le da una musicalidad que es muy reconocida por el nativo de esa lengua, digamos. Entonces, el uso de un nombre sonoro garantiza la pregnancia de una marca. Para el Campari, que también podríamos analizar desde ese punto de vista, que está en el medio con una botellita diseñada por Fortunato de Pero, acá ya lo comunicacional pasa ya al envase. O sea, esta especie de tronco cono utilizado por De Pero para una simpática botellita de la bebida esta. Lo mismo pasó con Samuelson y la botella de Coca-Cola, ¿no? Inspirada en el fruto de cacao, como ya conocemos. Simples 3 ejemplos de cómo la comunicación desde el pack o desde el envase también es fundamental en el manejo de las herramientas para definirla y para conseguir alguna eficiencia o alguna eficacia en la transmisión del mensaje. Lo mismo con el pack de la Kodak. Recuerden que Brownie también es un nombre musical, más allá de que Eastman lo eligió en honor a Brown, al apellido de quien las diseñaba las cámaras de fotos. Pero se construye un personaje. Brownie era un negrito, un morochito, un niño morocho, un niño de piel negra, muy simpático como personaje, que remitía también al nombre hasta del dulce, Brownie, del dulce o de la torta de chocolate. Y decidir unos colores corporativos parecidos al Sunlight, por eso yo les hablaba de los colores primarios cuando hablábamos, recién veíamos lo del Sunlight, trabajar con rojos, amarillos, azules o verdes, en este caso ya un complementario, un secundario, pero no importa. También es una manera de comunicar con clara dirección de mensaje, con clara fuerza de mensaje. Si uno ve el producto, la cámara Brownie es una caja sosa, una caja negra, verdaderamente poco comunicativa, poco atractiva. Sin embargo, la caja que la contiene, el pack que la contiene, tiene una cantidad de elementos, el personaje, el nombre, los colores corporativos que fueron los que utilizó Kodak durante toda su historia, el amarillo y el rojo.
Otros ejemplos modernos que tienen más que ver con algunos personajes estudiados por nosotros. Se me escapó por ahí de algunas clases y la encontré, hacía rato que la buscaba, esta diapo, en donde se muestra el proyecto de Herbert Bayer, alumno y luego profe de la Bauhaus, y luego director del taller de imprenta y de gráfica, que cerca de 1923 él proyecta 3 murales para la caja de escaleras del edificio de Weimar. Se realizaron los murales y solo queda esto, porque lamentablemente después de la Segunda Guerra eso quedó destruido. Más allá de que se ha reconstruido el edificio de Weimar, se ha restaurado, pero después de la Segunda Guerra esto quedó destruido, no por bombardeo, sino porque los nazis consideraban a toda la obra de los Bauhaus como especie de cosas un poco menos que satánicas. Bueno, cartel de Lissiski. Eleazar Lissiski era un diseñador que ya conocemos nosotros por historia del diseño industrial, pero más que nada por su actuación en lo gráfico. Yo por ahí no le suelo mostrar este cartel, hace años que ya no lo muestro, este de 1929, orientado hacia las juventudes comunistas. ¿Por qué lo traigo acá? Por 2 razones. Primero, porque es un cartel con una estrategia comunicacional interesante de fundir en una cabeza a una muchacha y a un muchacho rusos en esta idea de convocar a la juventud rusa al partido y al trabajo en el partido, en esta época tan particular de la historia rusa, muy poco después de la revolución, 12 años después de la revolución, pero en una instancia crítica, ahí ya con Lenin enfermo, y demás. Bien, ¿por qué lo traigo? Fanático de Queen yo, hay una referencia, no he vuelto a encontrar el nombre del autor de la portada del disco El Milagro, un disco del 89, si mal no me acuerdo. Sí, señor. Lo que representa la famosa reunión, ese es el verdadero dato histórico, no lo que se pinta en la película. La verdadera reunión de Queen se plantea en este disco. Por eso esa famosa cuasi separación y que bueno, se dio antes de esto, aunque después, antes de esto sí está, bueno, no importa. Pero fíjense en la misma estrategia gráfica de juntar en una especie de monstruo de una cabeza a cuatro personas distintas. Muy buen trabajo gráfico. A mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi al cartel, a la portada, pero después de ver la de Lissiski dije, si quieren encontrar otras referencias de Lissiski y de Rodchenko, vayan a las portadas de Franz Ferdinand, la banda holandesa, y van a encontrar prácticamente todas, tienen referencias o de la Bauhaus, o de Lissiski y de Rodchenko. Hay una que es muy conocida, que es casi literal la copia del famoso aviso de Rodchenko con Lila Brick, que está gritando la palabra libros, que seguramente los de cuarto se deben acordar porque en la última clase, en la penúltima clase me parece que yo lo utilicé, aparte de lo que vieron en la historia. Lissiski también en el diseño de producto en este caso. ¿Qué me mandaron ahí? La comunicación que hay en el consultorio del dentista. En este caso con un diseño de libro producto, digamos, libro con una intención mucho más allá de lo que dice la página. Con un libro de poemas para Mayakovsky, él diseña la tapa, pero también todas las piezas gráficas que van a ser síntesis de los poemas, que es lo que se ve sobre la derecha, muy dadaísta o muy poesía ortofonética, digamos, de los italianos. Aunque los constructivistas van a decir es muy constructivista, no me venga con poesía ortofonética o con dadaísmo. Es el primer antecedente que yo conozco de libro con índice sobre la derecha, tipo el que se utilizó durante mucho tiempo en las agendas, sobre todo en las agendas telefónicas.
Y aquí, ya sí cerrando casi, estamos muy cerquita, ejemplos argentinos durante la década del 40 de uno de los más importantes diseñadores que nosotros tuvimos, no solo por su actividad profesional, sino fundamentalmente por su actividad teórica, como fue Tomás Maldonado, que luego dirigió la ULM, nada menos, e incorporó esa variable metodológica en el ejercicio del diseño. En este caso con la tapa del manifiesto del arte concreto, que fue una vanguardia que lideraron varios pintores, digamos, conformaron varios pintores, varios artistas argentinos, liderados justamente por Tomás Maldonado antes de irse a Europa, donde se quedó definitivamente. Lo hemos perdido hace poco, Maldonado, el año pasado justamente. Acá en el 49, en la tapa de un catálogo para una exposición, donde no queda ninguna duda de la influencia que tenía todo el diseño moderno, tanto de Bauhaus como de los constructivistas, para Maldonado. Aquí mucho de Molinage, seguramente. Igual acá, en la tapa para la revista Ciclo, ya para el 49, y en un último ejemplo de lo que sería la tapa para la revista Nueva Visión. Muy, muy Molinage, con una foto en la tapa, con Max Bill, con Henry Van de Velde y con... ay, ya me voy a acordar. No, me voy a... Ah, Álvaro Alto. Me tuve que acercar a leer porque no me acordaba quién era. El diseñador escandinavo. La Nueva Visión, que fue una revista que apareció en Argentina allá al inicio de la década del 50 y que se configuró luego en una editorial importantísima que editó muchísimo material fundamental para la formación de diseñadores y de arquitectos acá en Argentina. Yo tengo varios libros de Nueva Visión. Presten mucha atención cuando andan en esas librerías de libros usados porque se encuentra mucho de ese material. Cuando vean la NB corta, como logo de la editorial, presten mucha atención porque seguramente es un libro, un clásico de la teoría del diseño. Yo tengo varios. Y vamos con una serie de 4 o 5 ejemplos que nos vayan acercando a la actualidad, simplemente como para ver alguna evolución, porque no tenemos tiempo de ver. Hoy ya cerramos la fase teórica y no quería dejar de mencionarles algunos casos de lo que sería lo simbólico dentro del trabajo de la gráfica. En este caso con una tapa para la revista Graphics, en este caso en el número 119, hecha para el año de mi nacimiento, 1965, por Fletcher, Forbes y Gill, en una configuración muy, muy interesante de paquete, digamos, de empaque, que representaba el tema de los viajes, de la cosa internacional, de la globalización, de la información y demás cantidad de cosas que estaban como claramente mostradas ahí, algunos títulos por ahí, pero muy, muy encriptados, digamos, y este cartel de urgente que de algún modo también representa el valor de las publicaciones periódicas. Hay un pajarito para Caro, un hornero, pero me parece que Caro no lo va a escuchar porque está en el dentista. Milton Glaser, de los diseñadores del siglo XX, de la segunda mitad, probablemente el más importante, norteamericano, que tuvo la habilidad de plasmar gráficamente todo lo que significó esa cultura de los 60 con el hipismo y con lo que les decía ayer, esta corriente por la paz y por la no guerra y el rock and roll y también la presencia de drogas, la psicodelia y demás. En este caso con un clásico afiche de Glaser como fue el de Bob Dylan del 67, que se transformó en un ícono del hipismo. No solo Dylan, sino digamos, el propio afiche de Glaser. Muchos casos interesantes de Paul Glaser, iba a decir, de Milton Glaser. Acá un muy lindo afiche, triste pero lindo, de Shigeo Fukuda, el japonés que en el 30 aniversario de la bomba de Hiroshima publica este cartel justamente en pro de la paz, en contra de la guerra,
desde un recurso gráfico básico, pero tremendamente efectivo, como es simplemente dar vuelta la dirección de la bala, del cañón. Como en un mensaje de, porque el nombre del cartel es Victoria, pero poniendo en duda ahí quién gana en la guerra, que en definitiva no gana nadie, ni siquiera los norteamericanos, con la bomba atómica. Otro japonés, en este caso Tanaka, para un personaje como era Nihon Buyo, que era una obra de teatro, que en el 81 él plasma en este cartel que me recuerda mucho a lo que vimos tan geométrico de Cassandra, sobre todo con la Atlantique. Seguramente Tanaka debe haber sido un admirador del cartelista francés. Fantástica composición geométrica para un cartel de teatro. Este muy lindo cartel también me recuerda al que mencionaba Lu como cuadro del beso. En este caso, un cartel contra el apartheid impulsado por las mujeres de los Países Bajos, seguramente Holanda y Bélgica. ¿Por qué holandesa, digamos? ¿Por qué? Porque Sudáfrica era una colonia holandesa, o digamos de gran presencia de los Países Bajos. Quiero no estar diciendo una burrada histórica, pero es así. Sí, aunque se hablaba en inglés, esa es mi duda, digamos. Pero acá manifestado ese reclamo, digamos, en una mujer negra con mitad de cara blanca y una mujer blanca con mitad de cara negra. Es un excelente recurso, y con también partir el plano en dos, poner a la mujer negra por encima, digamos. O sea, hay una cantidad de recursos gráficos que están trabajando para conseguir la eficiencia del mensaje. Me parece muy, muy, muy positivo. Y este último, con este cerramos, que es para la MTV. Si bien es un canal que hoy se llena de porquerías con realities bastante poco, eh, poco útiles, en verdad no le encuentro demasiada utilidad a ese tipo de programa. Eh, 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 en sus primeras épocas MTV fue un canal de importante presencia cultural, fundamentalmente para lo que fue la cultura pop eh, de los 90, y acá, digamos, impulsando lo que sería una propaganda en pro de la no violencia hacia la mujer. En este caso, con un cartel de Paula Scher, que también es una gran cartelista norteamericana, eh, apuntando a la violencia simbólica, ¿no? Estamos hablando de 26 años atrás, cuando el concepto de violencia simbólica era una cosa solo reducida a el contexto intelectual, digamos, o el entorno intelectual, no era una cosa popular, un concepto como hoy popularmente se lo conoce. Hoy uno habla de violencia simbólica y sabe la mayoría de la gente a qué se está refiriendo quien lo usa como expresión. Digamos, en esa época, en el 94, no lo era tanto. Tratando justamente de poner sobre el tapete la importancia de la palabra, a partir de una colección enorme de términos peyorativos para con la mujer, en este caso en inglés, ¿no? Por ahí yo alcancé a leer bizcochito, qué sé yo, masita, como podemos decir en castellano, caramelito, esas cosas, y la estoy poniendo en ese tono porque es el típico tono del baboso piropero en la calle, ¿no? Bomboncito, bueno, todas esas cosas que ocultan una enorme carga de violencia en una aparente superficie de dulzura y de acto o de gesto cariños, ¿no? Eh, bueno, gente, con esto cerramos. Las estrategias que estaríamos incluyendo hoy serían entonces dos en principio, que sería el uso de lo simbólico en el cartel, fundamentalmente a partir de lo que vimos al final, y el uso del color como estrategia comunicacional
a partir de la posibilidad de la combinatoria o de la oposición, de trabajar con colores complementarios. Es importante, yo lamentablemente no tengo un círculo cromático a mano, pero si no pueden buscar, o si no, se los comparto después por el grupo de WhatsApp, el archiconocido círculo cromático o estrella cromática de ítem, y trabajar a partir de eso. Hoy se agregaron unos cuantos libros más, a partir de lo que le veníamos trabajando con el de Müller-Brockman, el de Alberto Borrini para lo que es la publicidad en Argentina, este de Atwood, que me lo regaló el querido Agustín Agustinoy, después de uno de sus viajes, el diseñador de la G-Bike, una vez en uno de sus viajes vino y me dijo, tengo un regalo para vos, y me lo trajo, que es de ahí de donde saqué los pins de Kirchner, del nazismo en el 37 y de la fórmula presidencial perdidosa en el 68. El MEX, que ya lo hemos mencionado, y un muy lindo libro que por ahí también se consigue en las casas de compra-venta que yo tengo por acá, que es sobre el cartel, un libro español. Bastante lindo. Bueno, yo les dije que era largo lo de hoy. Si alguien me queda despierto después de todo esto,